Si el líquido amniótico está bien, es un marcador directo de que el bienestar fetal también está dentro de lo normal. Si nosotros vemos que hay alguna alteración en el líquido amniótico, también nos tenemos que percatar o tenemos que hacer algún diagnóstico y evaluar bien a la paciente, porque puede haber alguna alteración fetal que pueda ser de causa tanto materna, placentaria o alguna malformación fetal. Entonces es importante que ustedes aprendan en esta clase y tengan la capacidad de que, bueno, ya sean médicos, puedan saber leer un informe ecográfico y saber realmente si la cantidad de líquido amniótico está bien para la edad gestacional de esa madre con una determinada gestación. Entonces, siempre en lo que es la parte obstétrica tenemos que saber primero lo normal para poder saber lo anormal. Entonces, como dice ahí, para nosotros en la parte de medicina fetal, que es una rama de la parte de obstetricia, es muy importante el líquido amniótico. Y simplemente, ¿qué es? Es el líquido, como dice ahí, que rodea al feto para que tenga un buen desarrollo intrauterino. Y es fundamental para el correcto crecimiento fetal. Es un ambiente no restringido, estéril y térmicamente controlado. Como ven ahí, es una imagen donde está, ahí se mira el corio, que es la placenta, y se ve cómo está el saco amniótico. Este saco amniótico tiene dos membranas, uno que es el corio y el otro que es el amnios. Y es así como está dentro del útero el feto. ¿Para qué sirve este líquido? Tiene múltiples funciones. En realidad es un aislante que lo protege de traumatismos al bebé. La madre está en constante movimiento, la madre puede hacer ejercicios, y este líquido es como un aislante que agarra y lo protege contra traumatismos. Es también un aislante que lo protege contra infecciones. Hace que se desarrolle todo su sistema articular, como son las manos, como son los brazos, las piernas, porque está en constante movimiento. El líquido permite que se desarrolle. Cuando falta líquido o hay un oligohidramnio severo o anhidramnios, el bebé está presionado, deformado, incluso puede salir con artrogriposis, que son malformaciones articulares debido a la falta de líquido. Es muy importante para el desarrollo fetal, sobre todo para la formación de los pulmones. Cuando tenemos RPMs de menos de 30 semanas, esos niños pueden salir con hipoplasia pulmonar. ¿Debido a qué? Debido a la falta de líquido. Entonces los pulmones están con constante líquido. Entonces es mentira eso de que el niño se tragó líquido y salió mal. Recuerden que los pulmones no funcionan dentro del útero. El niño se oxigena a través de la placenta. Evita también la compresión del cordón. Si están llevando lo que es bienestar fetal, se van a dar cuenta que cuando hay desaceleraciones variables es debido o bien a que tiene circular de cordón o bien porque tiene poco líquido. Y por alguna manera se está comprimiendo ese cordón. ¿Listo? Entonces una desaceleración variable es por compresión del cordón. Y por ende también, si no hay una compresión del cordón, va a hacer que este bebé no tenga ningún compromiso vascular ni nutricional. El líquido se mantiene, tiene un equilibrio, tanto de entrada como salida. Cualquier causa o noxa que altere esta entrada y salida va a producir una alteración. Entonces, ¿cómo se mantiene? En un equilibrio tanto el ingreso como la salida. Al inicio, este es un embrión, por ejemplo, de 8 o 10 semanas aproximadamente. Al inicio, el líquido se forma por difusión, por un trasudado de la piel, tanto fetal y de la madre, a través de la decidua. Recuerden que el endometrio, cuando es un útero gestante, se llama decidua. A través de eso, de ósmosis, va a haber un trasudado y de esa manera se forma el líquido al inicio. Una vez que ya la piel se va queratinizando, disminuye esa osmolaridad, pero ya empieza a producir orina el feto. Entonces, un feto generalmente a término produce la orina de 800 cc en 24 horas. La gran mayoría de la formación de líquido es orina del feto. Y a través de la secreción pulmonar, recuerden que está en constante cambio con el líquido amniótico a través de los pulmones. Esas son las dos vías de ingreso, las dos vías de formación de líquido amniótico. ¿Y cuál es la manera de salida? El bebé se para tragando, va deglutiendo el líquido.
¿listo? Y a través pues también de las membranas como el amnios que pasa a la sangre fetal. Entonces el ingreso y salida tiene que estar en un constante equilibrio. Si en alguno de estos se altera tanto el ingreso como la salida, va a tener una alteración. Y eso nos va a ser un marcador para que nosotros sospechamos de que algo está sucediendo en el feto. Por ejemplo, si un bebé tiene un oligohidramnios, podemos pensar o bien que tiene una insuficiencia placentaria o bien que tiene una malversión renal. Porque saben que se forma el líquido por la orina. Entonces, si de repente tiene es un monorreno o tiene agenesia renal, o simplemente tiene unos riñones poliquísticos y no producen la orina, entonces este problema nos va a dar un oligohidramnios. O de repente la madre está tomando antihipertensivos o toma los AINES que disminuyen el flujo renal y puede ocasionar también un oligohidramnios. Y viceversa, si tiene una alteración en la devolución, tiene por ejemplo una agenesia esofágica, tiene una estenosis duodenal, entonces algo está sucediendo y por eso va a aumentar el líquido y nos va a dar un polihidramnios. Nosotros tenemos tres maneras de cómo medir el líquido. Cuando nosotros hacemos una ecografía obstétrica, siempre tenemos que mirar la cantidad de líquido y podemos mirarla de una manera semi-cuantitativa. No podríamos medirla de manera cuantitativa porque tendríamos que sacar todo el líquido y medir cuántos litros tiene. No se podría hacer eso, imposible. Entonces tenemos una manera semi-cuantitativa de medirla, que es a través del ultrasonido. Hacemos ecografía. Y tenemos estas tres maneras de medirla. Una manera subjetiva, una manera de medir con el lila, que es el promedio de 4 cuadrantes, y el bolso vertical mayor. Entonces, nosotros que hacemos ecografía todos los días, a simple vista, de una manera subjetiva, todo lo que es líquido en la ecografía se mira de manera nicogénica, de color negro, para que me entiendan. Entonces yo acá, en esta primera imagen, puedo ver a simple vista que es una cantidad de líquido normal. ¿Listo? Pero en esta segunda imagen, yo veo que a simple vista también es un líquido aumentado. O en este caso de acá que ven que la cabeza o las partes fetales están comprimidas y no se ve ninguna parte de color negro. Entonces, subjetivamente puedo decir, acá el líquido está disminuido o casi ausente. Entonces, es una manera subjetiva. Generalmente esta manera subjetiva hacemos cuando son ecografías del primer trimestre. Vemos el embrión que está flotando dentro del líquido, que tiene sus movimientos y decimos líquido adecuado o líquido normal. Entonces en el primer trimestre ustedes pueden encontrar informes ecográficos que diga líquido amniótico normal. ¿Cuál es otra manera de medir el líquido semi-cuantitativamente? ¿No? El bolso vertical mayor. Nosotros, si ustedes ven acá, este es un útero. Nosotros agarramos y medimos el primer bolso que sea más grande, el vertical mayor, por eso se llama así. Pero para esto no tiene que ver ni partes fetales, como pies o miembros inferiores o manos, ni cordón umbilical. Tiene que tener por lo menos un ancho de 1 centímetro. Entonces lo medimos y de esa manera nos sale una medida que el valor normal va a ser entre 20 y 80 milímetros. Eso es lo normal, o 2 a 8 centímetros, ¿correcto? Y la otra manera es el lila. Si ustedes van a leer el lila, es el índice de líquido amniótico, que nosotros dividimos el abdomen de la madre en 4 cuadrantes. Medimos cada uno el pozo mayor de los 4 cuadrantes y el ecógrafo ya nos bota un promedio, que lo normal es de 5 a 25 centímetros. ¿Listo? Algunas bibliografías o algunos autores lo consideran hasta 24. Nosotros lo consideramos hasta 25 centímetros lo normal. Entonces, de estas dos maneras de medir, todo lo que está por debajo del valor va a ser oligohidramnios y todo lo que esté por encima va a ser un polihidramnios. Esta es la medida, por ejemplo, de un pozo vertical, en la cual medimos, ¿ve? Así se mira, esta es la placenta, acá vemos partes fetales, y acá estamos midiendo el pozo vertical mayor. Y acá es la medida de los 4 cuadrantes, dividimos, acá ponemos en cuatro pantallazos el ecógrafo y medimos los 4 cuadrantes y nos sale un promedio. Y acá, por ejemplo, tiene un INDA de 29 centímetros. ¿Estará normal? Sería un polihidramnios, correcto. ¿Qué sucede en el embarazo gemelar? El embarazo gemelar es muy diferente. El embarazo gemelar son casos especiales, muy especiales los diría yo. Acá no podemos medir con hila, no podríamos hacer 4 cuadrantes. Entonces en un embarazo gemelar lo que tenemos que medir es el bolso vertical mayor de cada gemelo. Acá vemos 2 gemelos.
divididos acá con su membrana. Acá estamos midiendo el bolso de un gemelo y este es del otro gemelo. Entonces recuerden, en gemelares jamás van a encontrar un hila. Y si ustedes encuentran hila en un gemelar, debe ser hecho por un obstetra o por un tecnólogo que se ponen a hacer ecografías sin saber. Y es la verdad, esa es la realidad que ustedes se van a encontrar cuando sean médicos, de personal no capacitado que hacen intrusismo y se ponen a hacer ecografías sin tener el conocimiento correcto. Y nosotros como médicos tenemos que luchar con eso porque no pueden hacer cosas que no están capacitados. Eso es engañar a la gente. Entonces pasamos a la patología. Una vez que sabemos cómo se forma, cuál es lo normal, cómo son las maneras de cómo medimos, pasamos a la patología, el oligohidramnios. Entonces el oligo va a ser cuando es un oligo, un hila menor a 5 centímetros o cuando es un bolso vertical mayor menos a 20 milímetros o 2 centímetros. ¿Listo? Y cuando es la falta completa de líquido, es un anhidramnios, cuando no hay nada de líquido. Y si encontramos fetos de menos de 20 semanas sin nada de líquido, o pacientes que tienen rotura prematura de membranas y vienen ya sin líquido, es un anhidramnios. La prevalencia es entre el 0.5 al 5%, y cuando está disminuido, para nosotros es un signo perinatal adverso, como ahí menciona, y nos indica que puede haber una asfixia fetal crónica. ¿Debido a qué? Debido a una insuficiencia placentaria. ¿Qué sucede? ¿Por qué creen ustedes que la insuficiencia placentaria nos va a dar un oligohidramnios? Lo que sucede es que la placenta, ya saben que la placenta es en realidad los pulmones, es su estómago, es el todo para el que el feto puede desarrollarse. Si la placenta falla, ese feto no se va a desarrollar. Entonces la placenta le da una perfusión, un determinado flujo sanguíneo, donde le lleva glucosa y le lleva oxígeno. Entonces si esa placenta empieza a no trabajar, a dejar de funcionar como debería ser, el bebé por un mecanismo de compensación va a decir, no tengo mucho flujo sanguíneo, no tengo mucha glucosa, tengo que ahorrar. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Como un mecanismo de compensación, redistribuye su flujo y aumenta a los 3 órganos vitales: cerebro, corazón y suprarrenales. Por lo tanto, si disminuye en esos órganos, si aumenta el flujo en esos órganos, va a disminuir al resto. Dentro de esos, disminuye el flujo renal. ¿Y qué dijimos? Que el líquido amniótico se forma por la orina. Al tener menos flujo renal, va a tener menos diuresis. Por lo tanto, el líquido disminuye. Entonces, cuando nos vienen pacientes a término y vienen con disminución de líquido, con oligohidramnios, nosotros tenemos que culminar la gestación. Ya sabemos que está sucediendo una insuficiencia placentaria, una probable insuficiencia. Lógicamente descartando que no tenga una malformación fetal. Y si ustedes están llevando ahora en este módulo las pruebas de bienestar fetal, les habrán dicho que para descartar una insuficiencia placentaria, ¿qué prueba de bienestar fetal tenemos que solicitar? El grupo de mis alumnos, ¿dónde están? No hay ni uno. ¿Qué solicitamos cuando estamos sospechando de una insuficiencia placentaria? ¿Qué prueba de bienestar fetal? Están llevando en este módulo, ¿no? ¿O no? ¿Un qué? ¿Alguien mencionó por ahí? Alberto. ¿Qué? Un test estresante, bueno. Un test estresante. Entonces nosotros solicitamos un test estresante para ver si esa placenta es suficiente o no. Porque si es una placenta insuficiente no va a poder soportar el trabajo de parto. Y por lo tanto ese bebé va a salir asfixiado. ¿Listo? Por eso, un bebé a término que tenga oligohidramnios, la indicación es culminar la gestación previo descarte de una insuficiencia placentaria. Muy bien, estas son las causas del oligohidramnios maternas. Tenemos trastornos hipertensivos, la preeclampsia, es un problema de la placenta, ¿sí? Medicamentos como los IECAS, los ARA, están contraindicados en la gestación. ¿Por qué? Porque disminuyen producen estenosis a nivel o vasoconstricción a nivel de las renales, por eso que va a haber oligohidramnios. Anomalías del tracto genitourinario, ya he dicho, malformaciones fetales renales, infecciones congénitas, el TORS dentro de esos, el Mordinato lógicamente va a tener oligohidramnios, y las causas placentarias, como les dije, la insuficiencia placentaria o el síndrome de transfusión feto-fetal, que es cuando es un embarazo gemelar monocoriónico biamniótico. ¿Listo? Y los embarazos prolongados, sí, porque después de las 41 semanas la diuresis disminuye, por lo tanto va a haber un oligohidramnios.
Y el oligodramnios aislado, a veces hay de causa desconocida, vienen con poco líquido, sacamos un test estresante, sale negativo y puede dar un parto vaginal normal. Ese es el oligodramnios, como les dije, la artrogriposis son malformaciones del bebé porque como no tiene líquido no puede hacer los movimientos, por lo tanto sale con los brazos y las piernas deformes, o la hipoplasia pulmonar, debido a falta de líquido no se desarrolla uno de los pulmones. Pasamos al siguiente tema, lo que es polidramnios. Ya saben que es cuando es un hila mayor a 25 o un pozo mayor a 80 milímetros. Y acá vemos la cantidad de líquido que tiene este bebé. Y acá lo podemos dividir de leve, moderado, severo, ¿no? Cuando es de 25 a 29 es leve, de 30 a 34.9 moderado y más de 35 severo. Y cuando es con el bolso, de 8 a 11 es leve, de 12 a 15 moderado y más de 16 centímetros ya es severo, ¿no? ¿Cuál es el más frecuente? El leve, ¿no? 65 a 70% es el leve, ¿no? El menos frecuente es el severo. Entonces, ¿qué sucede cuando hay aumento de líquido? ¿Qué puedo sospechar yo? Lo que puedo sospechar es que está habiendo un problema de aumento de la diuresis. Ese bebé está orinando por algún motivo demasiado. Y la primera causa de esto, nosotros sospechamos, es la diabetes. Es una pandemia de la diabetes. Tenemos mucha gestante con diabetes pregestacional, tanto tipo 1 como 2, o diabetes gestacional, donde que por aumento de la glucosa, ese bebé va a tener igual hiperglicemia, va a tener hiperosmolaridad y por lo tanto va a tener una poliuria. Por lo tanto, este bebé va a orinar. Diagnóstico: polidramnios. Entonces, las pacientes que son obesas, que tienen diabetes, ya saben que va a tener polidramnios debido a la diabetes. ¿Listo? ¿Qué tratamiento damos cuando es, por ejemplo, un polidramnios? Tenemos que, solo cuando es, por ejemplo, si tiene una malformación gastrointestinal y aumenta el líquido, solamente hacemos una amniorreducción cuando a la madre le falta el aire, porque está tan distendido el útero que le quita espacio al tórax, por lo tanto los pulmones no se distienden y la madre va a tener una disnea. Cuando tiene ese problema, tenemos que hacer una amniorreducción. Un bebé de 30 a 32 semanas que todavía no lo podemos sacar, sacamos 1 o 2 litros de líquido para que la madre le disminuya esa disnea, ¿sí? Cuando hay este problema del aumento de líquido amniótico, también nos puede producir produce amenazas de parto pretérino por la distensión uterina que ocasiona. Puede producir una hemorragia postparto, igual cuando nace el bebé, ese útero está distendido, es difícil que se contraiga, y desprendimiento de placenta normoinserta. Cuando se sucede un RPM, se pierde el líquido de manera brusca, esa placenta se puede desprender. ¿Listo? Cuando son transitorios, a veces no hay ni patología materna ni patología fetal, se sabe resolver espontáneamente durante el tercer trimestre. Hay otra causa que es idiopática. Se le saca un test de tolerancia a la madre, se ve que la morfológica del bebé está bien y no encontramos la causa. Ahí nosotros ya le decimos que es idiopático. Entonces, ¿cuáles son las etiologías? Tenemos la diabetes materna, vemos ahí, diabetes tipo 1 tipo 2, ¿sí? Causas fetales, sobre todo cuando son polidramnios severos, ahí se sospechamos de cromosomopatías, trisomía 21, ¿no? El síndrome de Down, trisomía 18 que es Pato, trisomía 13 que es Edward, o monosomías, o trastornos metabólicos, como ya les dije, la diabetes, o anemias fetales, puede ser el TORCH también. Placentarias, el coreangioma, que es un tumor, eso ya lo vamos a hacer en la clase de alteraciones placentarias, y el síndrome de transfusión feto-fetal, el feto que es receptor, que le está pasando mucha sangre, ese feto orina demasiado y va a tener polidramnios, y el feto donante en ese caso va a tener oligohidramnios. ¿Listo? Y el idiopático, que es un 50-70% que no tenemos una etiología identificada. Bueno, acá hay un caso clínico que les traje, es una paciente de 30 años, gesta 3 para 2002, acude por emergencia, sin antecedentes de importancia, ¿ya? Con 38 semanas de gestación por ecografía precoz, acude a consulta donde se ve un ponderado de 3800 con una placenta corporal anterior de grado 2 sobre 3, con un líquido amniótico con bolso vertical mayor máximo de 15. ¿Qué diagnóstico tienen hasta ahí? ¿Cómo? Oligohidramnios, ¿no es cierto? ¿Sí? Bolso vertical. El bolso hemos dicho que lo normal es de 20 a 80. Tiene menos de 20, es un oligohidramnios. Es un bebé que está término. ¿Qué hacemos? ¿Qué sospechamos cuando está el líquido disminuido? Entonces, bueno, acá la respuesta es
es un oligohidramnios y tenemos que culminar la gestación porque ya tiene poco líquido. Y puede ser por una probable insuficiencia placentaria. ¿Listo? El otro caso clínico es una paciente de 25 con primera gestación, 35 semanas por FUR, con antecedente de tener un test de tolerancia a la glucosa a las 28 semanas alterado. El bebé pesa 4 kilos 100. Entonces, ¿por qué va a tener este paciente? ¿Cuánto tiene de líquido amniótico? 31. ¿Qué diagnóstico? Polihidramnios. ¿Cuál sería la etiología? La diabetes. ¿Listo? Bueno chicos, el auditorio lo van a usar, así que vamos a usar el resto de clases, pero ya vamos a coordinar con la delegada. Nos falta alteraciones la placenta. ¿Sí? Muy bien, listo, gracias.